la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tabasco ejecutó este 30 de marzo, y que por cierto me recuerda que hoy es día primero, entramos al cuarto mes del año, y de ahí nos enfilamos ya, nos olvidamos todo 2025. Ejecutó ayer, este 30 de marzo de 2026, una nueva orden de captura por el delito de desaparición forzada de personas contra Hernán Bermúdez Requena, alias el abuelo, el comandante H, presunto líder de la organización criminal La Barredora y extitular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, y debo decirlo, en la administración del senador Adán Augusto Hernández en la gubernatura de Tabasco. Este nuevo mandamiento u orden de captura fue cumplimentado en el Centro Federal, recuerden que ya está preso, en el Centro Federal de Readaptación Social, Ceferezo número 1, en el Altiplano, Almoloya de Juárez. En Almoloya de Juárez no les gusta que digan el centro de máxima seguridad o la prisión de máxima seguridad de Almoloya, porque dicen, nosotros no somos eso, pero está en Almoloya. Y la verdad es que no tienen, no, yo nunca he relacionado Almoloya, que es un pueblo que conozco, un municipio grande que me gusta, que he ido a comer, que tengo un par de amigos, con el penal de máxima seguridad, pero allá no les gusta y se ha llamado el penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, La Palma, hoy el Altiplano, pero sigue estando en Almoloya de Juárez, a donde Bermúdez Requena permanece recluido desde el 18 de septiembre de 2025. Y esta es la tercera orden de captura librada contra Bermúdez Requena. Y les voy a decir lo que dice la Fiscalía. Después del análisis de los datos de pruebas presentadas, un juez de control dictó el mandamiento judicial. Cabe destacar que Hernán N. Ya se encuentra recluido en el penal federal número 1, a donde enfrenta un proceso penal diverso. Es el comunicado de la Fiscalía General de Tabasco, sin proporcionar detalles sobre los hechos concretos que originaron el mandato o mandamiento de captura. Según la misma dependencia, las investigaciones por este caso de desaparición forzada han derivado en la emisión de 19 órdenes de captura, de las cuales 10 personas ya se encuentran vinculadas a proceso. Se espera que Bermúdez Requena comparezca en breve ante un juez del fuero común en Villahermosa, Tabasco, para ser formalmente imputado por ese delito. Recuerden que las audiencias son ahora vía Zoom, digitales, así que seguramente la estaremos viendo así. El historial de órdenes de captura contra el funcionario tabasqueño acumula causas del fuero común y del fuero federal. La primera orden de aprehensión fue girada en mayo de 2019 en Villahermosa, allá en Tabasco, por asociación delictuosa, extorsión y secuestro agravados en agravio del empresario tabasqueño Ramón Martínez Armengol. La segunda la libró un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal allá en Almoloya de Juárez por el delito de delincuencia organizada, aunque al momento de los hechos la Fiscalía General de la República aún no la había ejecutado. De momento, Bermúdez Requena únicamente está vinculado a proceso por el caso del empresario secuestrado. Y la nueva orden de captura por desaparición forzada le fue ejecutada luego de que concluyera su proceso por el caso de secuestro, y que en ese mismo procedimiento el juez fijó un plazo de 15 días para que la Fiscalía General del Estado de Tabasco presente su acusación formal y solicite una condena en su caso. El caso, recuerdan, de Bermúdez Requena acumula capas procesales que se fueron construyendo a lo largo de los meses previos a su captura allá en Sudamérica. El 10 de marzo de 2026, Daniel Marcelino Niño Jiménez, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en materia penal en Toluca, allá en el Estado de México, desechó el amparo que el exsecretario promovió el 25 de septiembre de 2025 contra una posible extradición a Estados Unidos. O sea, Hernán Bermúdez Requena está en capilla y es difícil
que vuelva a pisar la libertad. Y es un caso interesante e importante porque verdaderamente sacudió y removió la política nacional, sobre todo a Morena, el partido que fundó el presidente Andrés Manuel, o ahora el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y obligó a que Adán Augusto López Hernández finalmente renunciara, no al Senado, recuerden, no puede renunciar al Senado, los puestos de elección popular no son renunciables, sino a renunciar a la presidencia del Senado. Es un caso delicado, es un caso que para mí todavía no da todo lo que tiene que dar. Ya se irá conociendo, se sabrá poco a poco, pero es el caso de Hernán Bermúdez Requena. Y déjenme decirles algo que ayer me pidieron, era el caso, estábamos hablando del funcionario eh, de, del funcionario de la DEA, el, el supervisor de la DEA, del supervisor de la DEA en República Dominicana, que fue arrestado en Washington. Lo arrestaron en Washington por corrupción, porque nada más vendía visas a $100,000. $100,000. Visas y se las vendía a delincuentes, a delincuentes centroamericanos, y están, la DEA tiene perdidas nada más 1,000 visas. O sea que hagan la cuenta, 1,000 visas que este tipo negoció con delincuentes, la mayoría narcotraficantes, y que están en Estados Unidos, y nadie en Estados Unidos sabe a dónde están este, esas visas. Nadie entiende, nadie sabe qué pasó, pero de momento buscaron las visas y descubrió la DEA que las había vendido, que las había vendido el, el supervisor en República Dominicana, este, y es como una trama macabra que comenzó. Sí, sí, aquí tengo el nombre de Melitón Cordero, pero es una trama que comenzó, según los investigadores, con un mensaje en voz baja transmitido por un promotor musical en el Caribe. En lugar de la habitual espera de años para solicitar un permiso para entrar a Estados Unidos, Melitón Cordero se lo vendió y solo le hacían falta $10,000 en efectivo porque ya tenía 90,000. Y un contacto de confianza dentro de la agencia antidrogas en Estados Unidos les dijo que Melitón Cordero, que era el supervisor, le podía ayudar. Así que este caso, bueno, finalmente está detenido Melitón Cordero. Cerraron en su momento la oficina de la DEA en República Dominicana, ya tienen un nuevo representante. Los fiscales sostienen y documentaron que Melitón Cordero se valió de su puesto dentro de la Embajada de Estados Unidos para acelerar solicitudes de visa, al afirmar que los solicitantes eran valiosas fuentes de información para las fuerzas del orden. Cuando no los conocía, pero todo el mundo sabía que eran narcotraficantes. Y eso llevó a que yo les contara que parece, que el caso de Melitón Cordero, lo que abre es toda la corrupción que hay históricamente en la DEA, pero que también hay en la CIA. Y yo les comenté, el caso de Melitón muestra toda la corrupción que hay, porque en 2021, aunque nosotros lo conocimos hasta 2022, que el responsable de la DEA en México y todo Centroamérica estaba inmerso en corrupción, que la esposa de Nicolás Palmeri se llamaba,
la esposa trabajaba para los capos y él trabajaba y para los grandes capos, no solo de México, no, sino de América Latina, y que recibían eh, sobornos en especie, sobornos en efectivo. Y yo de pronto saben que soy como el presidente López Obrador, digo con todo respeto, nunca voy a ser igual que él, porque la verdad es que es un tipo que tiene un conocimiento más que yo, debo reconocerlo, pero de pronto a mí me cae bien el presidente López Obrador porque empezaba a platicar de una cosa y se empezaba a acordar de otro. Y yo empecé a recordar cómo en los 70 y los 80 la CIA estaba infiltrada, llena de corrupción aquí en México, y la DEA también, pero lo interesante era que dos personajes, uno hondureño, Ramón Mata Ballesteros, y otro cubano estadounidense, Alberto Sicilia Falcón, que fueron dos grandes narcotraficantes internacionales, tenían su base en México y servían a la CIA. En esa época servían a la CIA, en los 70 y a los 80, servían a la CIA, y Alberto Sicilia Falcón, en especial, estaba al servicio de la presidencia de la República, de Luis Echeverría Álvarez, pero estaba bajo las órdenes o protección de Mario Moya Palencia, que era el secretario de Gobernación. Para que entendamos de pronto que decimos el narcotráfico y la corrupción de la DEA y de la CIA, no, hombre, es histórico. Lo que está pasando en Santo Domingo, nosotros lo vivimos en los 70 y en los 80 bajo el alias del varón de la droga a mediados de la década de 1970. Alberto Sicilia Falcón, que era su nombre, era el hombre de la CIA para traficar cocaína, marihuana y opioides de América Latina a Estados Unidos. En correspondencia, protegido por la CIA, en correspondencia, en secreto, la CIA le entregaba armas de fuego para internarlas de contrabando, para alentar operaciones armadas anticastristas y movimientos guerrilleros contra el comunismo en países de América Latina. En la década siguiente, creo que fue en 1985, me puedo equivocar por un año, 86, pero 85, estalló el escándalo Irán-Contras y quedó al descubierto la forma de operar de la CIA. Usaban a narcotraficantes, en este caso en México, para financiar a través de las drogas, cocaína y opioides en ese momento, operaciones armadas anticomunistas y desestabilizar naciones. Y recuerdan aquí el 68, que fue una operación de la CIA. Una operación de la CIA a través de quién? De Gustavo Díaz Ordaz. Por lo menos, aunque la gente reconoce tres, hay evidencias sólidas de que 5 presidentes mexicanos, Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría y, y José López Portillo, sirvieron a la CIA asalariados. Incluso luego me discuten que Adolfo Ruiz Cortines no, yo les digo, era cajero del ejército estadounidense. Así que, y así que la CIA permitía que Ramón Mata Ballesteros y Alberto Sicilia Falcón traficaran teniendo como base México, y había 3 ciudades en la Ciudad de México, Tijuana y Ensenada, desde que les servían de almacén, traficaran droga, protegidos por la Dirección Federal de Seguridad y claro, por la Presidencia de la República. Tenían, Sicilia Falcón, el día que lo capturaron, tenía una credencial de plata con la firma de Mario Moya Palencia, y eso fue uno de los motivos por lo que Mario Moya Palencia perdió la candidatura, uno de los motivos, porque hay otros interesantes. Mario Moya Palencia perdió la candidatura presidencial, pero bueno, en la década de los 80, en 85 y 86, estalló el escándalo Irán-Contras y quedó al descubierto la forma de operar de la CIA, uso de narcotraficantes para financiar a través de las drogas, operaciones armadas anticomunistas y desestabilizar naciones. Sicilia Falcón entregaba armas al movimiento anti-Fidel Castro, a cambio la CIA le permitía el paso libre y le entregaba y la entrega de droga a grupos criminales de Estados Unidos, un patrón similar al intercambio de armas drogas que caracterizó
al escándalo Irán-Contras. Y este escándalo Irán-Contras fue una operación secreta del gobierno del presidente estadounidense Ronald Reagan, que vendió armas, incluidos misiles, ilegalmente a Irán, ahora que está de moda, bajo el embargo para liberar a rehenes en Líbano y financiar encubiertamente a la contra nicaragüense, violando prohibiciones de cualquier cosa. Así que Ronald Reagan fue mucho antes que Bush lo mismo. Que Donald Trump, Bush también, discúlpeme, en 2001, 2003, Bush también allá en Irak, pero en este caso con Donald Trump, hacían lo mismito. Ronald Reagan alentó las sublevaciones o en Irán. En noviembre de 1986, la operación Irán-Contras fue filtrada por periódicos libaneses y el resto de un piloto que transportaba armas para la contra de Nicaragua. Y esto destapó la red clandestina de esta venta de armas y tráfico de drogas, que se conocía como la empresa. El teniente coronel Oliver Knott, que era subdirector de Asuntos Político-Militares del Consejo de Seguridad Nacional, y otros funcionarios fueron implicados en la destrucción de documentos para cubrir cómo la CIA entregaba armas y recibía dinero de la venta de droga. De la venta de droga para financiar golpes de Estado o rebeliones en otros países. Cecilia Falcón, en este caso, era oriundo de Matanzas, allá en creo que, si no estoy mal, debe ser la segunda provincia de mayor extensión en Cuba, detrás apenas de La Habana, pero era un hombre metódico en el seguimiento de grupos anticastristas, así que no le fue muy difícil llegar a México e insertarse en el grupo de Luis Echeverría Álvarez. Y el contacto para insertarlo en el grupo de Luis Echeverría, solo para contarles la historia completa, se llamaba Winston M. Scott, que fue quizá el hombre, el jefe de la CIA que mejores resultados ha dado en México. Tenía comprados a 5 presidentes, bueno, en realidad 3 él, porque murió en 71 murió, pero dejó todas las bases para que los presidentes mexicanos, hasta José López Portillo, sirvieran a la CIA. Winston se murió, pero estaba todo. El planteamiento, algunos habían sido funcionarios anteriores, los habían comprado como funcionarios, y Cecilia Falcón pasaba en México como un gringo millonario. ¿Por qué cayó Cecilia Falcón? ¿Por qué cayó? Bueno, cayó en un momento en el que la CIA, la DEA disputaba a la CIA, la DEA, recuerden que había nacido en 1973, disputaba a la CIA el control del narcotráfico y las complicidades. Y la CIA, la DEA, en vez de aliarse con la Dirección Federal de Seguridad, que la tenía copada la CIA, salió con la Policía Federal. Y así cayó Alberto Cecilia Falcón, quien después terminó escapando del Palacio Negro de Lecumberri por un túnel de más o menos 70 metros. Y fue el primero, de ahí tomó el ejemplo Joaquín Guzmán Loera. Pero eh, Alberto Cecilia Falcón entregaba millones a funcionarios mexicanos, incluido el presidente Echeverría, les entregaba carros deportivos italianos de alta gama, les entregaba millones de dólares y su dinero rondó secretamente por el mundo a través o desde las manos de la CIA, para que vean que la historia completa de que el narco en este país lo insertaron presidentes de la República, algunos gobernadores también. ¿Se acuerdan de Gonzalo N. Santos? También Gonzalo N. Santos, en algunas de sus miles de hectáreas, sembraba droga por recomendaciones en 1932 del presidente Abelardo L. Rodríguez. O sea, eran cómplices. Gonzalo N. Santos al mismo tiempo era protegido de Plutarco Elías Calles, el jefe máximo de la revolución. ¿Ve? El narcotráfico se va armando desde la presidencia y así llega hasta Enrique Peña Nieto. Algunos presidentes controlaron más que otros, pero yo lo he contado aquí y lo documenté por mi lado, César Gutiérrez Diego por el suyo, pero
de los presidentes que tuvieron acceso directísimo, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón. Fox lo tuvo a través de Genaro García Luna, pero Ernesto Zedillo Ponce de León, Carlos Salinas de Gortari, desde su papá había evidencias muy sólidas. José López Portillo, a través de Arturo el Negro Durazo Moreno. Tenemos el túnel, ¿cierto? Miren, este es el túnel que cavó un grupo eran 5 personas que compró Alberto Sicilia Falcón, y escaparon, pero luego la verdad es que la Policía Federal la Policía Federal ya les tenía puesta la mira encima, y luego y así cayeron casi de inmediato, unos meses, pero cayeron de nueva cuenta. Alberto Sicilia Falcón nunca se levantó porque ya despuntaba en México otra clase de narcotraficantes que iba a llevar el narcotráfico a otros niveles. Pero cuando digo otros niveles, la verdad es que siempre ha sido así, aunque en algún momento en los 80 los colombianos estaban por la cima. Y dicen que aprendimos de los colombianos. No, hombre, aquí hemos tenido, por ejemplo, en 1932, el presidente Abelardo L. Rodrigo era dueño de todo. Abelardo L. Rodríguez, discúlpeme, era dueño de Sonora prácticamente. Era dueño de Sonora, y ese tipo traficaba drogas con la complicidad de Plutarco Elías Calles. Sí que tienen toda la maraña del narcotráfico en este país desde la presidencia de la República. En el 32 lo tuvimos, y les decía, gobernadores como Gonzalo N. Santos sembraban droga, la vendía a Abelardo L. Rodríguez y nada más le pasaba las ganancias. Así que la Santos Tao, no solo era un asesino, no solo era un tipo represor, que fue el tipo, recuerden, en 1929, Gonzalo N. Santos, grupos de Gonzalo N. Santos reprimieron a seguidores de Vasconcelos en aquella elección extraordinaria presidencial. Los reprimieron violentamente. Gonzalo N. Santos decía que él había asesinado personalmente a 100 personas. Y ese es el prototipo priista. Pero en la elección del 29, uno de los reprimidos fue Adolfo López Mateos. Adolfo López Mateos, que de allí salió enfermo, 7 aneurismas cerebrales. Pero bueno, los presidentes que tuvieron contacto directo con el narco, me quedé: Salinas de Gortari, José López Portillo, Luis Echeverría Álvarez. Aquí tenemos el caso de Alberto Sicilia Falcón y su esposa también, María Esther Zuno Arce, y además se enriquecieron brutalmente. Los cuernavacenses pueden dar fe de toda la riqueza de los Echeverría Zuno, brutalmente, ¿sí? Y Echeverría, y hacia atrás, Miguel Alemán Valdés. Miguel Alemán Valdés manejaba el narcotráfico desde la presidencia de la República a través del coronel Carlos C. Serrano. Carlos C. Serrano, que era a su vez el presidente del Senado de la República. Así que ven, el narcotráfico no era un tema nuevo, es un tema delicadísimo, y por eso dicen, ¿por qué no lo pueden resolver? ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿O cómo lo iba a resolver López Obrador o Claudio Sheinbaum Pardo si gran parte de la sociedad estaba inmersa en el narcotráfico? Y digo la sociedad política, priista y luego panista. Así que es un problema gravísimo, pero quería contárselos porque de pronto parece que era una cuestión aislada, la de Alberto Sicilia Falcón, pero no, el tráfico en este país, yo, por ejemplo, documento como en 1911, Abelardo L. Rodríguez y el coronel Esteban Cantú Jiménez controlaban la venta de opio. No era tráfico todavía, porque recuerden, hasta 1914 las drogas fueron legales, eran moneda de curso legal. El opio toda, la cocaína, la heroína, toda de curso legal. Hasta 1914 Estados Unidos, la ONU, empezaron a tomar medidas para controlarla. Pero para esa época, Esteban Cantú Jiménez se había enriquecido. Era el hombre fuerte de Baja California. Él era de Nuevo León, era un militar, coronel, y en 1911 llegó
Abelardo L. Rodríguez para apoyarlo, y descubrió Abelardo L. Rodríguez todo lo que dejaban las drogas. Todo lo que dejaban las drogas lo regresaron a México. 19-20 regresa a Baja California, Mexicali, cuando todavía no era un estado, regresa y se apodera de todo el narcotráfico. Crea el Casino de Agua Caliente, del que era socio con Plutarco Elías Calles, y se distribuían el dinero de las drogas. Así que en este país, hoy me acordé ayer, con la caída de Melitón Cordero, allá en República Dominicana, me acordé cómo la DEA, la CIA y la DEA siempre han estado metidos en negocios de la droga, siempre la han controlado. Cuando en 1973 el presidente Nixon crea la DEA para combatir el narcotráfico, lo que hace es que crea otro organismo, porque la CIA estaba muy desprestigiada. La DEA lo entiende e intenta desplazar a la CIA, y lo hace, hasta ahora que la rescata el presidente Donald Trump. La CIA por muchos años, digo, siempre ha funcionado. Hay que ver cuántos golpes de Estado, pero cuando en los países hablaban la CIA, todo el mundo tenía miedo, ya sabían a qué se dedicaba la CIA, pero dejaron entrar a la DEA a través de la droga. Pero la DEA, desde los prácticamente 76, se dedicaba a hacer trabajos de inteligencia. Y todo el mundo, nadie decía nada, porque decían, es una agencia que combate el narcotráfico. Nunca lo combatió, lo administraba, lo controlaba. Lo controlaba, y ahí están los ejemplos. Sicilia, Falcones 1, Melitón Cordero, Nicolás Palmeri, que fue el director regional para México y todo el resto de América Latina, muestran que la CIA y la DEA han estado corrompidas. Hay agentes decentes, sí, como en las policías mexicanas. Hay agentes decentes, pero hay en los grandes grupos, por ejemplo, en los 80, con el visto bueno del presidente Miguel de la Madrid, la Dirección Federal de Seguridad se convirtió en la gran escuela formadora de capos del narcotráfico. Sí, en Cártel de Juárez, que fue mi primer libro, que ahora ya casi no está en circulación, documento cómo desde la Secretaría de Gobernación y la Dirección Federal de Seguridad se tomaron las primeras medidas para controlar a los grupos del narcotráfico. Ciertamente la DEA y la CIA controlan, pero necesitan administradores locales. ¿Qué hacen los cárteles? Eso, son administradores locales y ganan mucho dinero. La droga es un negocio de miles de millones de dólares por año. Y teniendo en cuenta cómo es Trump y otros presidentes de Estados Unidos, claro que no van a dejar el narcotráfico. Pero bueno, quería contarle la historia porque de pronto cuando empezamos a platicar de narcotráfico, yo digo, es que ese es un tema muy viejo, es un tema que a mí me gusta, pero además me gusta contárselos para que entendamos por qué es tan difícil acabar con con el narcotráfico, por qué es difícil encontrarle la hebra para sacarle toda la madeja. Es bien complicado, y bueno, aunado a eso viene la violencia. Hoy decimos, es que son muy violentos, es que siempre han sido violentos. El problema es que antes la prensa no publicaba nada. Yo les he platicado, yo empecé como reportero de policía, de ese policía que chorreaba sangre, de veras. Eso, así fueron mis inicios. Después fui de reportero de deportes y después de sociales. Me tocaba cubrir bodas, nacimientos, discúlpeme, no, bautizos. Me tocaba cubrir bautizos, nacimientos, sí. La familia fulanita de tal, que es de sangre azul, tuvo un príncipe que que en los próximos años se va a convertir en el dueño de tales empresas. Así que así empiezo mi carrera, y para mí el primer presidente y gran mafioso de este país es Abelardo L. Rodríguez. Y déjenme contestar aquí, ustedes preguntan por el chat, me preguntan, es que hoy ando descontrolado porque preguntan por el chat, si va a estar Ignacio Rodríguez el Chapucero. Está de vacaciones. Recuerden, nosotros no estamos de vacaciones porque tenemos el compromiso de estar con ustedes, pero Ignacio va a estar de vacaciones bien merecidas. Algunos colaboradores de Sin Censura van a estar, están de vacaciones. Esta es la semana mayor, ¿no? Para mí esta es la mayor semana
en, en este país. Para mí es la mayor semana, sí que están de vacaciones, terminando Semana Santa, o las vacaciones de Semana Santa, no sé, terminan, si no estoy mal, por ahí por el 11, 12 de abril. Todo mundo se reintegra a sus actividades normales, así que a partir del, déjenme ver, aquí tengo el calendario, déjenme abrirlo, a partir del, debe ser lunes 13 de abril. Sí, lunes 13, todo mundo se reintegra a sus labores. A sus labores, hoy todo el mundo está, les platicaba ayer, mi familia fue de vacaciones a Tlaxcala, así que me pegué con ellos para venirme a la Ciudad de México, pero esta es la semana que más, esta es la del Año Nuevo, ¿cierto? Pero bueno, ese es el narcotráfico en México. Y déjenme darle el caso de la gobernadora Marina del Pilar Olmeda de Baja California es bien interesante. Este, yo no lo llamo desencuentro, sino un encontronazo con Jaime Bonilla Valdés, que fue gobernador, un militante del PT, y que la acusa de encabezar un narcogobierno. Ella responde que es una infamia, y arremete contra las declaraciones de Bonilla. Eh, la gobernadora dice que Bonilla está haciendo una rabieta. Bueno, déjenme decirles, no sé exactamente cómo piensan los exgobernadores, pero yo digo, por lo menos debían tener la decencia de callarse, porque en todo caso fue gobernador del estado, debe tener pruebas, debe saber lo que está pasando, y Jaime Bonilla acaba de ser acusado de, de un fraude grandísimo allí en su estado, de peculado también. Así que no sé, yo digo, si Jaime Bonilla, no voy a defender a Marina del Pilar porque ella se tiene que defender solo, lo que yo digo de los políticos, ella se tiene que defender sola, nosotros no tenemos que defenderlos. Pero si Jaime Bonilla Valdés, que fue gobernador de Baja California de 2019, si no estoy mal, 2019-2021, fue el proceso para emparejar las elecciones, le tocó 3 años y hoy es dirigente del Partido del Trabajo, enfrenta una severa crisis judicial después de que fue vinculado a proceso apenas el mes que acaba de terminar por peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones relacionadas con el caso de la planta fotovoltaica Next Energy. En diciembre de 2025, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa lo inhabilitó por 3 años para ocupar cargos públicos. Bonilla ha transitado de un estilo confrontativo a la vulnerabilidad legal, enfrentando acusaciones de traición en Baja California y señalando venganzas políticas. Durante su mandato mantuvo un litigio mediático laboral con la periodista Lourdes Maldonado, quien fue asesinada después de ganarle un juicio. Bonilla afirma que estos procesos son una venganza política impulsada por la actual administración de Baja California. La verdad, fue gobernador, conoce a toda la gente, conoce a todo el mundo, pues que presente pruebas, que las presente, y seguramente él puede tirar lo que dice él que es un teatro de la actual gobernadora de Baja California. Pero es interesante conocerlo, porque yo recuerdo que hay un libro que se llama El Impostor, que escribió Jaime Martínez Veloz y expone, por lo menos lo que pretende es exponer algunos lados oscuros de Jaime Bonilla, en la doble nacionalidad mexicano-estadounidense, sí cumplía, y eso sí cumplía con los requisitos para ser gobernador, su pasado empresarial y político en Estados Unidos antes de incursionar a la política mexicana, y el caso de Lourdes Maldonado, que es bien interesante. Si Bonilla mantuvo un litigio laboral prolongado con Lourdes Maldonado,
quien fue asesinada en 2022, poco después de ganar dicho pleito. Aunque no se le vinculó directamente con el crimen, el caso generó un fuerte escrutinio mediático porque el pleito de Lourdes era directamente con él. Y luego también en su gobierno se publicó la ley Bonilla, que fue un intento fallido por extender su mandato de 2 a 5 años a través de una reforma constitucional que fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en otras palabras, intentaba un fraude constitucional y actualmente mantiene una confrontación abierta con la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, a quien Bonilla acusa de persecución política, mientras ella sostiene que se trata de una rendición de cuentas. Para mí se reducen muchas cosas en la bronca o en los problemas que va a tener Morena en el futuro. Era Lourdes Maldonado, ¿cierto? La mujer que fue asesinada después de ganarle un pleito al gobernador Bonilla. Así que todas las dudas hay sobre él, todas las dudas, pero más allá del enfrentamiento entre ellos, lo que debemos entender en este momento, de acuerdo con lo que yo veo, es la forma en la que se va a comportar el Partido del Trabajo en los próximos años. Ese es el Partido del Trabajo, no es otra forma, no es otro, ese es el aliado de Morena. Por eso yo insisto siempre, ya lo veremos con el maestro Jaime Hernández, en cuanto llegue, todavía no, ¿verdad? Ceci, déjeme ver nada más si llegó Jaime Hernández. No, todavía no llega el maestro Jaime Hernández, pero la Morena tiene que tener muy, muy claro lo que pasó en la reforma constitucional electoral, que no es un accidente, tiene que tener muy claro lo que pasó en el plan B de la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para entender cuál va a ser el comportamiento de Morena y el comportamiento del Partido del Trabajo. Para mí, yo lo digo no ahora, ¿qué hace Morena aliada con el Partido del Trabajo, que hace aliada con el Partido Verde Ecologista de México? Dice Noroña, eso es lo que tenemos y eso es lo que tenemos. Yo digo, pues mejor que no tenga nada, mejor que no tenga nada, pero pero es Morena. Para mí sí debían cambiar. Así que, y dice José Cortés, la mataron vilmente. Ella se encargaba de su mamá y mandaba los gastos, le gustaban mucho los michis. Sí, eso fue un asesinato, cualquier asesinato. Pero de Lourdes Maldonado, la verdad es que cualquiera, porque ha habido asesinatos de periodistas que son, bueno, es que déjenme decirles algo, ¿verdad? A mí no me importa que sean de periodistas o no periodistas, un asesinato es un asesinato. Y todos son salvajes, todos son salvajes. Y los hombres del poder, no estoy diciendo que fue Bonilla, pero pues no hay siempre algo ahí, sí, así que el chat, muchas cosas hay que leerlo porque la verdad es que aprendemos y nos lo vamos complementando. Bueno, Lourdes, Amador también, buenos días. Elías Ramos, buenos días también. Disculpen, ya divagué, ¿cierto? Con la historia del narco, pero ayer somos 5,000 personas mirando ahora. 5,356 para que no me regañe Ceci, ¿sí? Me regañe Ceci, pero es que ayer yo les platiqué, de pronto, a mí me gustaba mucho el presidente López Obrador, es diferente a la forma de ser de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que de pronto suelta unas bombas, así, y Elías Ramos tiene razón, cualquier asesinato es cruel, no importa quién sea, y eso digo siempre, no nos amparemos en ser periodistas, cualquier asesinato es una locura, pero bueno, yo les contaba ayer, me quedé de pronto con el tema y vi que en el chat hacían preguntas sobre ese estilo, y es una historia que me gusta porque me gusta divagar cuando cuento historias, así cuento las historias en mis libros, y dice
déjenme decir, Elías Ramos, antes de que se me pase, faltan muchos likes. Somos 5,400 y tenemos, ¿cuántos? 2,000, déjenme dar un refresh o una actualización de la computadora. Tenemos 2,700 likes y somos en este momento 5,441 personas conectadas aquí en la familia Sin Censura. Así que aprovechemos su like o me gusta, compartir. Es muy importante, recuerden, nos ayuda mucho, como dicen Gabriel Montes, excelente día, Sin Censura, y el like arriba. Fermín Cruz, 5,000 likes. Bueno, yo veo ¿cuántos likes tenemos, Ceci? Aurora Sabina también, buenos días. Sí, tenemos Moni. 2,900 likes. ¿Cuántos? 2,900 likes. 2,900 y somos 5,497, así que tenemos un déficit grande de like. Polux, tome agua. Mira, aquí tengo mi café. Muchas gracias. Tengo mi café. Clara Vargas, ya di mi like. Saludos desde Guadalajara, Jalisco. Buenos días. Sara, señora Lulu Chávez Vicente, el programa se pone como video, no entras directamente. Me metí y apenas empiezas a presentar desde el principio. No sé, eso es como una actualización, no sé si. No lo entiendo. Araceli Jiménez Ayala, buen día, maestro Francisco, saludos desde Toronto. Creo que Morena busca cantidad, no calidad. Yo lo digo hace mucho. Joel Caballero, saludos Paco, feliz fin de semana, feliz Semana Santa. Gracias a todos, pásenla bien. Quienes salga, pásenla bien. Si no, escúchenos, y si están en el auto, escúchenos y ayúdenos con ese like. Antonio Martínez, gracias. Gerardo López, lluvia de likes, vamos familia. Mari Sánchez, buenos días, maestro, dejando like desde Córdoba, allá hijo, mira, aprovecho a propósito de café, y Vicente ya se fue de vacaciones. No, aclaro de una vez, Vicente va a una reunión a la Ciudad de México. Él empezó este programa, está viajando más o menos a las 6, abordó el avión, así que no sé si lo vamos a tener de regreso porque la reunión va a tardar un buen rato después de la mañanera, que es la hora que él va a llegar, pero aquí vamos a estar. Aquí dice Lourdes Amador, ese tal Bonilla debe estar en la cárcel. Recordamos cómo se fue a Las Vegas en tiempos de su gobierno, quiso reelegirse y Olga Sánchez Cordero le aplaudió desde la Secretaría de Gobernación. Maggie Díaz, buenos días, Paquito, por favor, mándame saludos y un abrazo, Maggie, de veras, muchas gracias. Sofía Olvera, se aprende mucho con usted, maestro Cruz, les voy a contar, pero déjenme contarles. Así escribo mis libros, de veras. Así divago de un tema a otro. A un tema a otro voy pasando en el libro, claro, siempre centrado en un personaje y que ese personaje nos lleve a las historias. Así estoy ahora con el nuevo libro. Por eso me tardo tanto, déjenme decir. Hay periodistas o autores que tardan mucho menos de lo que yo tardo. Yo tardo 2 años más o menos escribiendo un libro. Ya estoy en el capítulo 7, empezando el capítulo 7 del nuevo, me voy a tardar menos ya, 3 capítulos después de espero terminarlo a fines de este mes, principios de mayo, pero voy contando las historias como me gustan, voy contando, en este caso, por ejemplo, las rabietas del exgobernador Jaime Bonilla Valdés, porque digo, está bien, uno puede acusar a quien sea, en este caso a Marina del Pilar Ávila Olmeda, está bien, pues está en su derecho. La cuestión es que no es un personaje como nosotros, es un personaje que tuvo poder, controló a la policía, controló a la fiscalía, tiene acceso a todos los documentos, tuvo acceso a todas las investigaciones, así que en vez de acusarnos puede decir, miren, esta investigación que empezó en mi fiscalía documenta y muestra que Marina del Pilar verdaderamente es una narcogobernadora con pruebas. Hablarlo así, lo que está haciendo es metiéndose a la bronca del Partido del Trabajo contra Morena. Y yo digo, ¿para qué quieres aliados así? ¿Para qué quieres aliados? Para mí verdaderamente me parece que es una vergüenza
Salvador Chavira, saludos desde Michigan y a mi familia en Guajuapan, Oaxaca y Tlaxiaco. Así que así voy contando mis historias, voy armando. Lo que yo creo, si lo recuerdo, déjenme decirle, cuando escribo no uso apuntes. Tengo mis tarjetas ahí bien almacenadas, pero cuando escribo no tengo apuntes, lo que me voy acordando es lo que cuenta. Y Bonilla dice también que colaboradores cercanos a Marina del Pilar, incluyendo personal de la Fiscalía General del Estado y de la Policía Estatal, claramente, han sido detenidos en la frontera con Estados Unidos transportando sustancias ilícitas. Bueno, pues que nos dé todos los nombres, ya hasta se le agradecería, incluso si es Marina del Pilar, se le agradecería que nos diga a tal fecha metieron tantas toneladas de coca, porque ahí es por toneladas, no es decir, metieron un gramito. Si Jaime Bonilla tiene que nos diga a tal fecha metieron tantas toneladas o tantos kilogramos, ¿sí? Metanfetaminas, fentanilo, cocaína. Lo puede contar, incluso ha señalado que Marina del Pilar está metida hasta el tronco, así lo dijo, en actividades delictivas. Pues que nos digan cuáles otras. Ella que se defienda, pero nosotros tenemos que decirle, dinos en cuáles otras actividades delictivas está metido. Y él ha utilizado el título o el término narcogobernadora para referirse a Marina del Pilar. Bueno, que nos diga cuándo, con qué y quiénes son sus cómplices. Es un exgobernador, un hombre de poder, pero además es uno de esos personajes llamados empresarios. Que nos diga quiénes, a dónde, cuánto. Lo otro me parece que no solo es una rabieta, está tratando de lavarse de la mano de los escándalos en que está metido por peculado en la gubernatura de Baja California. Así que debe hacer, sí, yo no sé si una reflexión, eso lo dice la gobernadora Marina del Pilar, pero sí debe hacer una reflexión y en todo caso sostenerse y decir, aquí están las pruebas, yo la acuso por esto, esto y esto. Y se lo vamos a agradecer y seguramente Morena se lo va a agradecer. Lo otro es una mera rabieta lavándose las manos de lo que aparentemente se desvió de fondos en Baja California. En Baja California, así que debía sentarse o acercarse con Marina y acusarla directamente ahí de frente. De frente, lo otro, la verdad es que presentar acusaciones tan serias sin ninguna evidencia se llama difamación. Se llama difamación. Es irresponsable acusar sin presentar pruebas. Es desviar la atención de asuntos que enfrentan los baja californianos. Debe Jaime Bonilla sentarse y decirnos, yo la acuso por esto. Lo otro, pues es un deslenguado, ¿no? Es un deslenguado. Y déjenme ver nada más si no llegó el maestro Jaime Hernández. Déjenme ver, estoy actualizando, disculpen, estoy improvisando porque llegué a las 3 de la mañana. Llegué a las 3 de la mañana, así que no ha llegado, pero debe, a lo mejor se quedó dormido el maestro Jaime Hernández. Espero que no, sino aquí le reclamamos, pero tenía otro orden del día. Aquí, déjenme, venía cuando venía venía en una camioneta con mis familiares y venía armando mentalmente, me salí tan rápido de mi casa que no traía bolígrafo, no traía papel, no traía nada, así que venía armando los temas para hablar con usted, en la cabeza. Ya sé que me faltaba uno, Cuauhtémoc Blanco Bravo. Agarrarlo o documentarlo transitando sin placas en una camioneta de esas que para mí muestran la impunidad
y el abuso de funcionarios, en este caso de elección popular, el diputado federal Cuauhtémoc Blanco Bravo, cuya trayectoria ha estado marcada por una transición de ídolo deportivo a una figura política de controversias legales y éticas que verdaderamente a mí me hacen preguntarme, ¿es bueno que los deportistas ídolos, hablo de los ídolos, transiten a la política? Yo con Cuauhtémoc tengo mis dudas porque desde que llegó a la presidencia municipal en Cuernavaca tiene un lado oscuro grandísimo y todo ese lado oscuro concluye, no, lo de la camioneta es grave porque es un diputado, pero ustedes recuerdan en octubre de 2024, su media hermana Blanca Fabiola N., hay que dejarla aquí, sí, presentó una denuncia por violación en grado de tentativa. La víctima dijo que el hecho ocurrió en la residencia oficial del gobierno del estado de Morelos, que por cierto los morelenses llamaban la cueva de los ladrones, usando su poder para presionarla. La Fiscalía de Morelos solicitó su desafuero, pero la Cámara de Diputados, lo recuerdan, hace unos meses, lo vivimos aquí, lo protegió la Cámara de Diputados, gracias a los arreglos de Ricardo Monreal Ávila con Alejandro Moreno Cárdenas. Pero durante su carrera como futbolista fue muy controversial, no por lo que hacía en el campo, que eso es parte del show, del espectáculo, que le da un ídolo, ¿sí? Que le da un ídolo que es más allá de una estrella, o alguien que es muy bueno. Es un ídolo simplemente, pero hizo comentarios que fueron algunos verdaderamente salvajes. Por ejemplo, yo recuerdo mucho que en 2004 le dijo a Virginia Tobar, que era una árbitra de fútbol profesional, que se fuera a lavar los trastes. Y aprovechando y abusando de que ya terminó de lavar los trastes, o de dormir, déjenme presentarles al maestro Jaime Hernández. Ya saben que a mí me gusta presentarlos de inmediato cuando llegan. Que todavía está poniéndose el maquillaje el maestro Jaime Hernández. Pero hoy viene para hablar con el lenguaje de señas. Ah, no. Déjenme Déjame, lo que Jaime Hernández quiso decir con esas señas. Jaime, ¿cómo estás? Buenos días. Es que estaba preparando la cena de los 12 apóstoles porque ya sabes que hoy es Jueves Santo. Y No, entonces... es miércoles. Ay, Jaime. Ay, perdón. Entonces, Jaime. el miércoles... Todavía está durmiendo, Jaime, pero es mejor cuando duerme porque se le olvida lo que dijo. Y habla. Gachos, Disculpa, gachos. ya dice Vicente, lo que calienta la risa. Jaime, ¿cómo estás? Buenos días. Good morning, good morning. Oye, te estaba escuchando, ¿apenas vas llegando? Llegué a las 3 de la mañana, Jaime. En mi Oigan, pueblo no voy a tener internet varios días, así que aprovechando que unos familiares míos venían a Tlaxcala para pasar sus vacaciones de Semana Santa, ajá, regresan por ahí del 8 o 9, les dije, pues denme un aventón. pues sí. Denme un aventón, salieron a las 2 de la tarde y llegamos aquí a las 3 de la mañana. Y se vinieron de corridito porque venían en camioneta, bien, se alternaron el manejo, mientras yo me eché un sueño ayer. Yo soy buenísimo para dormir en el transporte, Jaime, así que me eché una pestañita como de varias horas, por eso estoy tan fresco como una lechuga, Jaime Hernández. Pues qué bueno que hayas llegado con bien, porque es una larga trayectoria. Tremendo recorrido te aventaste, maestro Paco Cruz. Oye, estaba escuchando lo de Cuauhtémoc Blanco. Es un sinvergüenza, es un sinvergüenza. Mira, le han perdonado todo. Yo recuerdo que eh, estaba yo ahí y fui a hacer un trámite al banco en Perisur y coincidió que estaba yo entrando allá a Perisur. No, 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 llegó con un camionetón, con guardaespaldas, la mujer como si fuera la emperatriz. No, 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 un alarde de poder impresionante y solo para ir de compras. Y aquí te das cuenta de quién es realmente Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Es un personaje que abusó de su poder. Y ahora que estuvimos en Cuernavaca,
en Morelos, mucha gente con la que platiqué ahí en la Feria del Libro lamentaban el hecho de que Cuauhtémoc Cárdenas, bien como presidente municipal, bien como Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc Blanco, bien como presidente municipal, bien como gobernador, no hizo absolutamente nada, nada. No hizo nada en materia de mantenimiento de la infraestructura de esa ciudad. Tú sabes que Cuernavaca está llena de manantiales, pues cada vez que se abren los manantiales, el agua se riega, se filtra, se fuga, porque este tipo no hizo nada para arreglar todo lo que es el sistema pues de distribución del agua, ¿no? En Cuernavaca. ¿A dónde fueron a parar todos esos recursos? Y como bien tú recordabas, se fue de rositas cuando tuvo esta acusación de abuso y con el apoyo de Morena, hubo ahí una sacudida bastante fuerte al interior de Morena, entre algunas mujeres que se resistían al hecho de que se fuera de rositas, que no se hiciera nada. Pero esto habla de qué manera, de qué forma en Morena se siguen aceptando a trácalas, a corruptos, a incapaces, porque la incapacidad, la negligencia es otra forma de corrupción. El no actuar como tienes que actuar como gobernador, que seas negligente en el cargo, es otra forma de corrupción. Y yo creo que en ese sentido Cuauhtémoc Blanco fue un corrupto, fue un personaje que ha dejado realmente una huella tremenda. Y recuerdo que, pues sí, todavía sigue siendo popular entre alguna tropa, porque pues alguien todavía recuerda su pasado como futbolista, que no fue un futbolista realmente habilidoso, con talento, ¿no? De estos que pasan a la historia precisamente, un Pelé, un Messi, toda esta gente, Ronaldinho, no, este fue un tramposillo, un personaje caracterizado por su astucia. ¿Sabes? Yo creo que lo mencionaba Norman, la forma de jugar de Cuauhtémoc en el campo, bravucón, peleonero, todo este rollo, lo proyectó como era cuando era gobernador y presidente municipal. Y Norman, creo que fue Norman, decía que muchas de las características de Cuauhtémoc Blanco, precisamente un personaje astuto, bravucón, peleonero, como en el campo de fútbol, se proyectaron cuando era gobernador. Y es verdad, porque yo creo, y como decía Barack Obama decía que cuando llegas y tienes poder, se proyecta o lo mejor de ti o lo peor de ti. Y creo que ese es el caso de Cuauhtémoc Blanco. Se proyectó lo peor de sí, lo peor de él como tramposo, como trácala. Y yo creo que por este tipo de personajes, Morena, está pagando un precio que a lo mejor le pagan factura en las urnas. Déjenme decirle nada más para añadir algunas cosas. Estaba viendo el chat en vivo y decían que eh, Cuauhtémoc Blanco llegó a Cuernavaca por el pez. No, no, no. En realidad, Cuauhtémoc Blanco, recuerdan que lo rescata algo que se llamaba Partido Social Demócrata. Partido Socialdemócrata de los hermanos Roberto Carlos. Ven, ustedes me hacen acordar de cosas que de pronto los hermanos Roberto Carlos y Julio Yáñez Moreno lo invitaron desde un año antes de llegar a la alcaldía o la presidencia municipal de Cuernavaca. Tenían negociaciones. Él no participó en las negociaciones, sino, recuerdan, su representante futbolístico, y el Partido Socialdemócrata lo lleva a la presidencia de Cuernavaca a través de una polémica. Deben recordarse ustedes, yo no soy tan aficionado al fútbol. Si yo veo un deporte, veo el béisbol. El béisbol me encanta ir a los estadios.
incluso a tomar cerveza porque puedo disfrutarlo, a comer eh, hot dogs, pero voy recordando cosillas. En este caso lo llevó el Partido Socialdemócrata de los hermanos Roberto y Julio Yáñez Moreno, y más adelante, de la mano de otra vez su representante y Miguel Ángel Osorio Chong, lo hicieron candidato del partido Encuentro Social, que es cuando lo adopta, digo yo, no sé por qué, sí tengo una impresión, una, este, una idea de por qué, pero lo rescata o lo adopta el presidente Andrés Manuel López Obrador, y lo hace uno de sus consentidos. Tengo la impresión, eso es nada más una hipótesis, de que López Obrador lo rescata porque tiene una niñez muy difícil, muy complicada, que esa es la verdad. No lo digo yo, Cuauhtémoc mismo lo ha publicado. Una vez que se mudan y llegan a Tepito, porque no es originario de Tepito, llegan a Tepito, vivían en una casa de lámina, dormían en cartones. Yo recuerdo mucho entrevistas a Cuauhtémoc Blanco, decía, sentíamos los picos de las piedras. Con mis hermanos nos acostábamos, solo había una cama para mi mamá y mi papá. Así que lo rescata el pez, y para mí lo que cuenta Jaime, que ya lo vivimos el pasado fin de semana, es que fue un muy mal rescate político. Fue una mala idea llevarlo a la política. No hizo nada por Cuernavaca, no hizo nada por Veracruz, pero eso sí, su representante se enriqueció y lo terminaron destituyéndolo por corrupción ya en la gubernatura de Morelos. Había algunos personajes muy cercanos a Cuauhtémoc Blanco Bravo que se hicieron los hombres más poderosos de Morelos. Y yo me pregunto entonces si la transición de estos personajes que son ídolos, porque sí era un ídolo, seguramente lo que estamos viendo es que el tipo es uno de los, quizá el último gran ídolo del fútbol mexicano, del deporte mexicano, que hemos tenido grandes ídolos, ¿no? En cualquiera de los deportes hemos tenido, en el box hemos tenido grandes ídolos, pero lo rescatan, se lo llevan, el peso lo lleva a la gubernatura, y se empieza a documentar esa vida, esa transición extraña de Cuauhtémoc Blanco Bravo. Y no se explica cómo un hombre con esas características llega a la política. Y lo que yo entiendo, y seguramente muchos de ustedes también, es que quienes lo rescataron en el agónico, porque estaba muriéndose el Partido Socialdemócrata, estaba muriendo, lo rescataron solo para cachar votos. Y gana Cuauhtémoc porque había una incomodidad muy grande con los políticos tradicionales. Así que de ser un ídolo de fútbol mexicano por lo que jugó en el Club América y luego la selección nacional, lo de España no lo cuento porque fue mínimo, ¿no? Aunque yo recuerdo por ahí un gol al Real Madrid que lo coloca en las portadas de la prensa española, pero esa euforia que había por la llegada de Cuauhtémoc Blanco Bravo a la gubernatura empieza una convulsión, y hay escándalos, desidia, desdén por la gubernatura, y los morelenses empiezan a ver que Cuauhtémoc Blanco es lo mismo que Graco Ramírez Garrido Abreu, su antecesor. Y fíjense, les voy a contar una historia. Ustedes tienen la culpa por recordarme eso. En algún momento, en Morelos, había un gobernador, ¿sí? Había un gobernador y que se llama Antonio Rivapalacio López, y le llamaban Don Amponio, por Ampón. Y a Cuauhtémoc Blanco Bravo terminan llamándolo Don Amponio, igual que a muchos gobernadores de Morelos. La verdad es que Morelos, como muchos estados de este país, son cuestionados por ladrones, ¿va? Pero
Yo me pregunto, y esto es lo que quería plantearle a Jaime, discúlpeme por toda esa divagación, Jaime, no sé si ya llegó Norman, ahora lo vemos, pero buenos días, Norman, si llegó. Me pregunto si en el futuro eh, lo, el deporte de alto rendimiento, incluido el fútbol, debe tomarse como un paso a la política partidista, porque recordemos, Cuauhtémoc no es el único, y ha habido grandes escándalos, Ana Gabriela Guevara Espinosa, Manuel Negrete, que uno de los goles más bellos de los mundiales, ¿no? Rommel Ahmed Pacheco Marrufo, Paola Milagros Espinosa Sánchez, el Tibio Muñoz, ¿quién no lo recuerdan? Las Olimpiadas en México, Paola Longoria, por ahí se van a acordar ustedes. Yo solo estoy haciendo uso de la memoria. Víctor Estrada, Garibay. Así que hay interrogantes. ¿Sirve postular o de qué sirve postular actores deportistas para evadir el desprestigio de los políticos en México, Jaime? Así que te dejo esa pelotita para que me la respondas, pero no se te... Llegó Norman, la podemos patear y después lo metemos a Norman, que a él sí le gusta, el Norman es futbolero. Sí. Norman, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a toda la audiencia. Lástima, Norman, ¿qué te parece? lástima que ¿Qué le te vaya al parece? lástima que le vaya al Cruz Azul. Es que no había nada mejor. Aunque gane. Aunque Pero, gane. ¿qué te parece, Norman, si dejamos, porque le tiré la pelotita a Jaime que la responda, y tú, esa pelotita te va a encantar? Es que no lo escuché, mi querido. Mira, la pregunta es, después de los escándalos que ha tenido con Cuauhtémoc Blanco, Bravo, este flamante diputado protegido por Ricardo Monreal Ávila y por Alejandro Moreno Cárdenas. ¿Tú recuerdas? Lo encontraron anteayer, cuando fue el partido de la selección mexicana, circulando con placas, sin placas, discúlpame, circulando sin placas, que es un delito. Pero yo empecé a recordar todos los escándalos de Cuauhtémoc Blanco Bravo en la gubernatura, en la presidencia municipal de Cuernavaca, que allá estuvimos, allá estuvo Norman también, para que sepan, y nos fue bastante bien. Y nos comentaban que no hacía nada, que no hizo nada. Y yo le preguntaba a Jaime, hay mucho en juego en el futuro. ¿Deben los deportistas de alto rendimiento pasar a la política partidista? Qué bueno, es bueno que sea eso, porque tenemos muchos y la mayoría son como un desastre. Ana Gabriela Guevara Espinosa, que una velocista, ¿quién puede dudar de su calidad? Campeona mundial. Manuel Negrete, que tú lo debes recordar muy bien, Norman, uno de los goles más bellos que ha habido en los mundiales. Rommel Pacheco Marrufo, Paola Milagros, Fernando Platas, también clavadista, ¿no? María José Alcalá, que una clavadista, y la recuerdo mucho porque a ella y a mí, debo decirlo, y lo digo con mucho cariño, nos entregaron el mismo día, en la misma ceremonia, la presea Estado de México en 1997, que es el mayor reconocimiento que hace mi Estado a sus hombres y mujeres ilustres. Entonces, ¿qué tan conveniente es eso, Norman? ¿Sirve postular actores deportistas o lo que sea, pero ídolos, para rescatar del desprestigio a los políticos en México? Fíjense que yo siempre he pensado, siempre he dicho, inclusive en términos políticos, que para poder ganar una candidatura y eventualmente un puesto, hay que estar en capacidad de ganar votos. Lamentablemente, y ese es un problema serio que podría hablar un poco en contra de nosotros, de la responsabilidad de nosotros como votantes, cuando decidimos que una persona famosa, en este caso deportista, esté en competencia. Y lo digo con la certeza de que la gran mayoría de los deportistas que han participado, y no solo deportistas, actores, simplemente gente famosa, esta gente famosa sabe perfectamente bien que tiene alguna posibilidad de ganar, ¿no? Y lo vimos con Cuauhtémoc Blanco cuando lo convencen para competir por Cuernavaca, por el municipio de Cuernavaca, y el tipo es persuadido de aceptar
porque le dan un cheque por 7 millones de pesos, un pequeño partido político que ahora no recuerdo su nombre, no es el PES, que llegó en 2018. Partido Socialdemócrata, Norman. Ok, el Partido Socialdemócrata le da 7 millones de pesos y le consigue un certificado de residencia que entiendo consistía en un recibo por renta en un departamento en Cuernavaca, Morelos, si no estoy mal. Y bueno, ¿por qué lo eligen? Pues simplemente lo eligen, aunque no conociera ni Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, aunque no supiera exactamente qué era la política, qué era un municipio, qué tipo de requerimientos de carácter social pudiera tener, qué capacidades. No, simplemente lo eligen porque sabían perfectamente bien que podía ganar. Le dan 7 millones de pesos, después se demuestra ese cheque, no fue transferencia, le dieron un cheque y ese cheque es mostrado posteriormente una vez que fue cobrado en el banco. Bueno, es así como inicia Cuauhtémoc Blanco todo un proceso político, entre comillas, ¿no? Y logra ser presidente municipal de Cuernavaca. Al término de su mandato como presidente municipal, pues se dan cuenta, yo recuerdo perfectamente bien que había un candidato de Morena importante, había un rector también importante en términos de capacidades políticas que podrían haber logrado una posición, esa candidatura. Sin embargo, se dan cuenta, y estoy seguro que se lo llevan a Andrés Manuel López Obrador y le dicen, oye, el Partido Encuentro Social tiene a este candidato y este candidato no le gana a nadie porque todas las encuestas le daban el triunfo a Cuauhtémoc Blanco. Luego entonces Morena, que pretendía tener una participación electoral incluyente, plural, elige a este tipo, ¿no? Un tipo sin ninguna capacidad, un marrullero, no solo en términos de la cancha, ¿no? Recuerdo perfectamente bien los comentarios de sus oponentes en la cancha cuando decían que los insultaba, que les decía que él tenía mucho dinero, en fin, que ponderaba su escasez pasada llevada a un presente dentro de la cancha. Bueno, pues este hombre marrullero dentro de la cancha también fue un marrullero dentro del ambiente político, ¿no? Aquí lo vemos rodeado de personajes, pues poco populares dentro de Morena. Y bueno, pues Cuauhtémoc Blanco se convierte en un gobernador. Imagínense, ¿quién lo iba a creer? Yo siempre tuve duda, por ejemplo, cuando la candidatura de Trump en 2017, yo decía, bueno, esta es una caricatura de ser humano, ¿no? ¿Cómo es posible que los estadounidenses estén en capacidad de votar por él? Pues votaron por él y simple y llanamente se convirtió en un presidente atípico, enfermizo, caprichudo, infantil, en términos de decisiones, que ahora lo están sufriendo terriblemente y ya no hayan cómo quitárselo de encima. Bueno, fue lo mismo que sucedió con Cuauhtémoc Blanco. ¿Quién iba a pensar que un tipo con esta ignorancia, con esas características, ¿no? Con esta actitud violenta permanente, pudiera llegar a ser presidente municipal primero y después gobernador del estado de Morelos? Hay muchos antecedentes, entiendo que ya los citaste todos, los líos, los problemas de carácter judicial en que se ha visto involucrado, pero bueno, él sigue actuando con la prepotencia que tuvo cuando fue futbolista y que realmente no guarda buenos recuerdos. Sobre todo ahora que estuvimos en Cuernavaca y hablando con la gente y preguntándole sobre su gobierno, bueno, pues todo mundo estaba absolutamente desilusionado de inclusive haber votado por él y haberlo tolerado en el estado de Morelos. Seguramente ya no volverá a aquel estado porque no tiene nada que ver con Morelos, pero bueno, pues ahora enfrenta pequeños cargos, ¿no? Esa multa que va a ser, que le van a imponer por haber ingresado al estadio
en un auto, con un auto sin placas. Bueno, aparentemente esta camioneta vale 3 millones de pesos y Cuauhtémoc Blanco, pues ya sabemos que no tiene necesidad de aclarar nada porque la defensa, lamentablemente, de Morena y sus coordinadores ha sido a ultranza, ha sido una defensa totalmente incondicional y siguen este tipo de personajes todavía ligados al ámbito político sin tener ningún merecimiento. Eres plurinominal, todos lo sabemos. Es tristísimo, tristísimo que lleguen personajes al poder con esas características, mis queridos. Y déjeme nada más para completar la información de Norman. Tiene razón, uno de los hermanos Roberto y Julio Yáñez, que eran los dueños del PSD, le consiguió aquel recibo de renta, Norman, tú tienes razón, y en los 7 millones de pesos que recibió estaban documentados, estaban los documentos ahí en el Instituto Electoral Local, que después los hicieron perdedizos, y en los candidatos a los que les ganó había Marisela Velázquez Sánchez de la coalición PRI-PBM, Jorge Meseguer Guillén del PRD y del Trabajo, Luis Miguel Ramírez Romero del PAN, Raúl Irragori Montoya de Morena, es al que te refería, ¿cierto, Norman? Que era muy superior. Y el otro candidato era en aquellas elecciones en Cuernavaca, Alejandro Villarreal Gasca de Movimiento Ciudadano, solo para cerrar el círculo de este capítulo en el que yo digo, no importa qué tan ídolo seas del deporte, de cualquier deporte, eso no garantiza que vas a ser un buen político. De hecho, en el caso de Ana Gabriela Guevara, en el caso de Cuauhtémoc Blanco Bravo, fue mucho peor de lo que parecía y de lo que se dijo en la prensa. Pero, Jaime, tenemos buen tiempo todavía. Dice Trump que en 3 días, en 3 semanas se pueden ir del Golfo Pérsico. En 3 semanas, pero al mismo tiempo dice que están en camino esas 50,000, ¿no? Hay 50,000 soldados de Estados Unidos en el Golfo Pérsico, que sí va a haber incursiones militares. Yo nunca vi nada más que pareciera una derrota con eso de que nos vamos en 3 semanas y ya arréglense como quieran. Pero al mismo tiempo es la chimoltrufia, allá van nuestros soldados. ¿Qué está pasando en el Golfo Pérsico? Tú tienes el pulso todos los días, ahí te voy siguiendo, excepto ayer porque venía en camino, pero va a haber guerra, guerra convencional terrestre. Uh-huh. Sí, van a entrar los soldados estadounidenses verdaderamente a terreno iraní, que es una locura. ¿Cómo van a entrar a una carnicería? No sé, Jaime, tú tienes más el pulso sobre lo que está pasando con el crudo. ¿En qué estamos? Bueno, antes de pasar a ese tema, déjame rebañar el plato con el tema de Cuauhtémoc Cárdenas, porque creo que Blanco. Siempre se me... El de Cuauhtémoc Blanco, porque creo que es importante. Miren, yo creo que los casos de Cuauhtémoc Blanco, junto con el de el señor Sergio Mayer, junto con el caso de Lili Telles, en fin, todos estos candidatos que han formado parte de Morena por decisión de Andrés Manuel López Obrador, que tenía la necesidad de asegurar su elección mediante una política de arrastre electoral que yo creo que era necesaria. A veces hay que pactar con el diablo para poder facilitar y asegurar el arribo al poder. Bueno, efectivamente, es posible que Sergio Mayer, es posible que Lili Tellez, es posible que Cuauhtémoc Blanco hayan ganado, le hayan permitido ganar adeptos a Andrés Manuel López Obrador, porque ya hemos visto cómo hay gente que a pesar de todo sigue creyendo que Cuauhtémoc Blanco sí es un personaje intachable. Nada más hay que ver las opiniones en el chat de gente que sigue creyendo en Cuauhtémoc Blanco, o cada vez menos, eso es también verdad. Pero miren, yo lo que creo que incluso yo ya podría escribir un artículo sobre este tema a partir de, se ha discutido mucho sobre el tema del populismo.
en la política. Y incluso hay políticos que, como Barack Obama o como López Obrador, que han dicho, bueno, si hay críticas, si me dicen populista, pues que me apunten en la lista. Y han reconocido abiertamente que sí, hay un componente de populismo, un poco, y lo dicen un poco para responder a las críticas que vienen desde la derecha acusando a la gente populista, populista, un poco para decir que no representa o que representa la parte más perniciosa del populismo. Hay un componente benéfico del populismo desde mi punto de vista. El componente benéfico es que el populismo permite exponer los abusos de poder, le da voz al pueblo. Eso es el tipo de populismo que tiene este aspecto beneficioso. Pero también hay una parte del populismo que no es tan benéfico y es muy malo. ¿A qué me refiero? El populismo también entreabre la puerta al abuso de poder sin contrapesos, sin controles democráticos. Hay una parte del populismo que erosiona a las instituciones democráticas y cuando uno ha hecho uso de esta herramienta del populismo para llegar al poder, hay que estar muy vigilantes de que aquellos a los que tú jalaste, Sergio Mayer, Lili Telles, Cuauhtémoc Blanco, no se conviertan en adversarios de las instituciones democráticas, no sean un mal ejemplo para el gobierno, para la gobernabilidad. Y creo que estamos ante ese caso. No todo lo que representa el populismo es bueno. Tiene, como dirían, los efectos adversos de este componente populista. Y yo creo que tiene que subrayarse. No todo lo que es populismo es bueno para el pueblo. El populismo también tiene este problema que tiene un carácter reduccionista, ¿no? El populismo no permite analizar la complejidad de las cosas, ¿no? O todo lo ves en blanco o todo lo ves en negro. Y es el caso de Lili Telles o de Cuauhtémoc Blanco. En Cuauhtémoc Blanco, si se dan cuenta, quienes lo defienden ven en blanco y negro. Pero hay gente que dice, no, a ver, espérenme tantito. Esto no puede ser. Sí, el tipo es popular, pero su popularidad no tendría que ser algo que le permita a Cuauhtémoc Blanco abusar de su poder. Ese es el peligro del populismo. Así es que yo creo que es importante mencionar este tema, este capítulo del populismo, porque somos periodistas, amigos, somos analistas y tenemos la obligación de ver lo bueno y lo malo y señalarlo. Nosotros no somos porristas de Morena, nosotros no somos aliados incondicionales de Morena. Y cuando hay problemas como este, el de Cuauhtémoc Blanco, de Lili Teis o de Sergio Mayer, hay que subrayarlo. ¿Por qué? Porque sabemos que en el fondo que esto a la larga va a erosionar la calidad democrática de las instituciones, pero sobre todo, el futuro de Morena en las próximas elecciones, porque la gente no es tonta, la gente se da cuenta, la gente se molesta con este tipo de personajes que han traicionado a Morena y que algunos de ellos todavía siguen militando en sus filas. Miren nada más qué espectáculo este personaje. Dios mío, en fin. Bueno, regresando, pasando al otro tema de Irán. Lo último Jaime, de Irán. antes de que empieces, ya Sí. vimos lo que vas a hacer al gimnasio con Sergio Mayer, ¿eh? Eso vas a aprender. Don Francisco Cruz, no seas envidioso, por favor. Y pasando al tema de Irán, lo último que tenemos, efectivamente hemos visto cómo Donald Trump se sigue moviendo en este terreno de la contradicción y la imprevisibilidad, ¿no? Donald Trump es por naturaleza imprevisible, no sabe lo que está haciendo, nada. Y ayer mismo su secretario de Defensa, su secretario de Guerra, Pete Hegseth, dijo que el valor estratégico de Donald Trump es el de la impredictibilidad, porque el enemigo no sabe qué es lo que va a hacer. No, esa es una mandanga para justificar el hecho de que Donald Trump no sabe ni siquiera dónde está parado. Es un idiota, es un payaso que no sabe ni siquiera, no supo, hoy está demostrado que inició una guerra contra Irán
empujado por Israel y sin tener una estrategia clara. Bueno, entonces, ¿qué ha pasado desde entonces? Pues ha desatado el caos. Ha desatado el caos en el Golfo Pérsico y lo último que tenemos es que efectivamente se sopesa la posibilidad de una invasión terrestre. Ya hay posicionados varios buques de guerra. Se han reforzado la presencia de buques de guerra, se han enviado más efectivos para sumarse al contingente de 40,000, 50,000 que ya estaban estacionados en la zona. Y todo parece indicar que es posible que lancen un ataque contra la isla de Karg. La isla de Karg es como pues, es el núcleo, es una isla desde donde se exporta, concentra y se exporta la mayoría del petróleo y el gas iraní. Sería devastador para Irán que tomaran el control de la isla de Kar. Y también siguen en intensos bombardeos, cada vez con eh, bombas de mayor peso. Y existe la especulación de que incluso podrían echar mano de una bomba nuclear. Bueno, ante esto, ¿qué es lo que ha ocurrido en el curso de las últimas horas? Se ha confirmado la presencia de varios submarinos nucleares rusos, 2 al menos ya en el estrecho de Hormuz, 2 submarinos nucleares rusos, y China ya ha advertido a Israel y a Estados Unidos que si utilizan una bomba nuclear, Israel dejaría de existir como Estado. ¿A qué se refieren? Que ellos también podrían responder y Rusia también. Entonces, es increíble. Luego, hay una unidad militar que es muy temida, rusa, que es la unidad militar de los chechenos. Ustedes saben que en Chechenia la mayoría comulga con el Islam, la mayoría son musulmanes, predican el Corán, es su Biblia, y ellos ya se han declarado dispuestos para trasladarse a Irán. Las unidades de combate chechenas son formidables, son temerarias y ya han demostrado, ya han dicho que van a combatir al lado de Irán para derrotar a Estados Unidos. Es decir, como bien decías, si Estados Unidos lanza un ataque terrestre, de desembarco terrestre sobre las costas de Irán o sobre la isla de Kar, se desataría un baño de sangre. Donald Trump pasaría la historia, de hecho ya pasó a la historia como el peor presidente, pero si se atreve a lanzar un desembarco, sería su fin porque morirían miles, miles. Yo siempre recuerdo, evoco la batalla de Galipoli, en la que el Imperio Otomano enfrentó a los aliados Francia, Inglaterra, que intentaron un desembarco en las costas turcas, les costó 300,000 muertos a los aliados. Y es que la verdad, defender esas costas se ha demostrado que es muy duro protagonizar un desembarco ahí. Así es que yo creo que Donald Trump cometería el peor error en la historia de su presidencia si lanza un desembarco. Pero ellos siguen diciendo que tienen a su favor la impredictibilidad y desde esa impredictibilidad podemos esperar todo, queridos amigos. Norman, está ese tema que a mí me encanta y que debemos, siempre me gusta tratarlo porque un ataque nuclear de Estados Unidos, un accidente nuclear en Israel o como sea, eso va a afectar a todo el mundo, Norman. A todo el mundo, no solamente a Irán, a Israel, a Estados Unidos, a todos nos toca, Norman. El dólar y inmediatamente afectaría el peso, las gasolinas han estado subiendo ya de precio. Entonces, no sé tú cómo ves, o de pronto en la agenda, como venía viajando, Norman, la vi poco, llegué a la Ciudad de México a las 3 de la mañana, para que tengas una idea, salí ayer. Así que vine durmiendo todo el camino mientras uno de mis tíos manejaba, pero los temas ahí están. Tú dices, Norman. Bueno, hablar de una bomba nuclear ya no es hablar de Nagasaki o de Hiroshima, en donde hubo un daño, un terrible daño, pero bastante localizado, ¿no? En estas dos ciudades japonesas.
Hablar de una bomba nuclear hoy por hoy implica pues, una afectación no solo de carácter regional o local, implica también un daño al mundo, ¿no? Al resto del mundo, independientemente de las consecuencias de carácter económico, ¿no? De carácter político, de carácter social. No, no, no. Aquí hay un daño tangible, ¿no? Si eventualmente sucediera esto. Ahora, fíjense que hay algo que es importante, creo que vale la pena, que yo creo que vale la pena mencionar. Israel siempre se ha negado a que la asociación específica que revisa la existencia de bombas o su evolución, la evolución del tratamiento del uranio, etcétera, etcétera, siempre Israel ha impedido que le visiten, que le supervisen, ¿no? Así que ellos pueden ser capaces de decir, inclusive hasta ahora, que no tienen armas nucleares, pero todo mundo sabemos que las tienen. Se habla de 40, 50 ojivas. Y esto sería terrible. Ellos, en su obsesión, porque no hay que olvidar que Israel, su parlamento, pues tiene diferentes orientaciones de carácter ideológico, ¿no? Y hay algunos que son terriblemente obsesivos y que, por cierto, forman parte del grupo que apoya a Netanyahu, ¿no? Ese primer ministro detestable. Bueno, pues quién sabe si esos grupos pudieran decidir el empleo de una bomba nuclear en contra de Irán para poder acabar con ese peligro teórico o terrorista que significa Israel para ellos o para sus intereses, ¿no? Eso es algo grave, realmente grave. No creo que Estados Unidos lo hiciera. Estados Unidos tiene pues otros intereses, está muy lejos de la zona y tampoco creo que lo permita, ¿no? Aquí habría a pesar de la estupidez aparente de Donald Trump, yo creo que él mismo intentaría persuadir a Israel de que enviara una bomba nuclear a Irán. Pero fíjense cómo Trump hace un análisis, hace un balance de su éxito en la guerra contra Irán, que quiere, por supuesto, venderlo a sus votantes para que en noviembre de este año puedan ratificar un poquito las mayorías en la Cámara de Representantes y en el Senado en su favor y no sea juzgado como todo mundo o como el 60 y tantos por ciento de la población estadounidense busca que se haga. Fíjese cómo lo dice él, cómo trata de convertir una derrota evidente, cuando menos en términos políticos, en la zona, en Medio Oriente, en una victoria. Y él dice que piensa que esta guerra la puede ganar se pueden salir en 2 o 3 semanas y olvidarse, sobre todo porque ya hicieron una destrucción de infraestructura en Irán suficiente para que no se recuperen en 15 o 20 años. Lo dice de esa manera tan grotesca como él suele hacerlo, ¿no? Y cree que tardarían muchísimo en reconstruirse y ya no representarían un peligro para el mundo, especialmente para Israel, que es su protegido, que es su gendarme en el Medio Oriente. Cuando le preguntan sobre la reapertura del canal del estrecho de Hormuz, él simplemente dice, bueno, ese ya no es mi problema, ¿no? Ese es problema de Francia, de China y de otros, y que ellos son los que tendrán que arreglar ese asunto y me olvido, me salgo y me olvido. Es decir, Trump en esa irresponsabilidad permanente está buscando salirse, por supuesto, con las manos sucias, pero salirse ya de la guerra que iniciara junto con Israel en contra de Irán. Y no creo que la historia le permita salir inmaculado de una guerra que inició. Ya se acabó aquello de que con Trump no había guerras. Bueno, pues Trump ha iniciado una serie de conflagraciones en el mundo, todas ellas peligrosas por sus componentes
para el resto de nuestro universo, mis queridos amigos. Jaime, fíjate, te iba a hacer una pregunta tomando un dicho que hay en mi pueblo grosero, pero ese es el dicho, dice que cuando todo te va mal, como está yendo a Trump, más allá de las bombas que sueltan los aviones estadounidenses, cuando algo te va mal, dice, solo falta que lo orina un perro. Y te pregunto, te digo esto porque justamente el primer ministro de Inglaterra o Gran Bretaña, Keir Starmer, dijo que lo han presionado mucho para que se una a Estados Unidos y a Israel en la guerra contra Irán. Y dice, pero no voy a cambiar mi posición. No, Inglaterra no entrará a la guerra. O sea, le está dando la última palada al, ¿cómo se llama? A la tumba de Donald Trump en esa guerra, Jaime, creo. Hay algo de eso, pero hay que tener en cuenta lo siguiente, que Eddie Starmer, yo creo que ha pecado de timorato, debió mantener una posición más firme frente a Donald Trump, pero es complicado lidiar con Donald Trump, ¿no? Y lo saben todos los jefes de Estado y de gobierno del mundo entero, lo sabe perfectamente bien Claudia Sheinbaum, que con Donald Trump hay que andarse con mucho cuidado. Sí, mostrarse firme, pero al mismo tiempo teniendo en cuenta las consecuencias que pueden ser devastadoras, sobre todo para países como México, que nuestra vecindad nos condena, ¿no? Tenemos que ser extremadamente cuidadosos a la hora de lidiar con Donald Trump. Pero Hammer ha tenido a bien mostrar esta posición porque ya se dio cuenta que la cohesión al interior de la OTAN ha volado por los aires. Apenas ayer España, Francia e Italia le impidieron a Donald Trump que sobrevolaran su espacio aéreo porque se sabe que Estados Unidos ha estado enviando enorme cantidad de armamento hacia algunos puntos del Mediterráneo y del Golfo Pérsico que Irán los mantiene muy bien controlados y monitoreados, saben por dónde están circulando esos aviones. Los chinos y los rusos también saben qué es lo que está haciendo Estados Unidos. Y conscientes de ello, Francia, España e Italia le han dicho, no te atrevas a utilizar nuestro espacio aéreo porque no queremos involucrarnos en una guerra que sería devastadora y quizá sería el detonante de una tercera guerra mundial. Ayer mismo, incluso el jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, en un mensaje realmente que yo creo que habla muy bien del gobierno español, dijo que a España no la iban a volver a engañar por segunda ocasión. Él se refirió al año en que, ¿te acuerdas cuando estaba como jefe de gobierno el idiota de José María Aznar del Partido Popular? Estaba como primer ministro Tony Blair y estaba como presidente de Estados Unidos George W. Bush, en que entre los tres en la isla de Azores decidieron, sí, vamos a atacar a Irak porque tiene armas de destrucción masiva. Bueno, ayer Pedro Sánchez dice, no nos la vuelven a pegar, no nos vuelven a engañar, no vamos a participar de esto bajo el pretexto de que Irán es una amenaza internacional. Eso es una mentira. Y eso habla muy bien del gobierno de Pedro Sánchez, que ha impedido el uso de sus bases militares, de las bases militares que tiene Estados Unidos en España, Rota, y ahorita me acuerdo de la otra. Y entonces, la OTAN, la cohesión de la OTAN ha volado por los aires. ¿Por qué? Porque saben que Donald Trump se metió esto presionado por Israel y sin tener un plan. Donald Trump incluso ha dado muestras de que quiere bajarle 5 rayitas al conflicto, pero al mismo tiempo está en marcha todos los preparativos para lanzar la invasión. Entonces, ¿a quién le crees? Irán, ayer el ministro de Asuntos Exteriores, el señor Abbas Aragachi, dijo que con Estados Unidos no se puede confiar. No, a Estados Unidos traicionó 2 veces a Irán en la mesa de negociaciones, cuando Irán ya había accedido a algunos puntos, y todo por culpa de Benjamín Netanyahu, que presionó
a Estados Unidos para lanzarlo a la guerra porque Israel quiere convertirse en una superpotencia en Oriente Medio. Entonces, yo creo que Donald Trump se ha quedado solo en muchos sentidos. Sí, el Reino Unido no va a participar, pero le sigue permitiendo el uso de ciertas bases militares. Lo mismo que Kuwait. Kuwait está en una misión suicida. Kuwait está permitiendo que sigan lanzando algunos ataques contra Irán desde su territorio. Y Kuwait hay que entender, porque Kuwait tiene un enorme deuda, y yo digo deuda entre comillas, porque acuérdense que cuando Irak invadió Kuwait, Estados Unidos en 1990-91, bajo el mando del general Norman Schwarzkopf, con la tormenta del desierto, le devolvió a Kuwait su territorio. Entonces, Kuwait tiene más deudas con Estados Unidos. Pero yo creo que es importante ver que a estas alturas es difícil ya meter reversa para países como Israel e Irán. Irán no puede permitir a estas alturas sentarse a una mesa de negociación sabiendo que el día de mañana Estados Unidos e Israel sobre todo lo van a traicionar. Ya no tiene punto de retorno la guerra en la que participa Irán. Y lo mismo sucede con Israel, que en estos momentos se ve asediado desde el flanco norte. Hezbollah está avanzando de una forma espectacular. Ha destruido más de 100 tanques Merkava, estos tanques que se supone que eran inexpugnables. Merkava viene del hebreo antiguo, significa carro de combate literalmente, pero eran los carros de combate que eran tirados por caballos. Una reminiscencia bíblica que le da a estos Merkavas durante mucho tiempo fue, wow, los Merkavas, ¿no? Pues se han cepillado 100 Merkavas, siguen avanzando y ya conquistaron uno de los principales enclaves militares de Israel en la parte norte y siguen avanzando. Están aterrorizados en el seno del gobierno y hay un déficit, calculan ellos, de entre 12,000 y 15,000 efectivos israelíes y están completamente desbordados. Así es que va a ser muy difícil que Israel meta reversa, Hezbollah meta reversa, Irán meta reversa. Son décadas de animosidad, de odio. La pregunta es, una vez, si se retira Estados Unidos, que yo lo veo complicado, si se retira, ¿va a abandonar a Israel? Porque eso es lo que puede ocurrir. Y en ese abandono, ¿Israel va a atreverse a detonar una bomba nuclear? Todo está sobre la mesa. No sé qué pueda hacer. Los espero yo a las 13 horas en No Apto para Cínicos para hablar de estos temas. Hay que tener en cuenta que hoy la Suprema Corte de Estados Unidos escucha los argumentos a favor y en contra de retirar la ciudadanía a hijos de inmigrantes que han nacido en Estados Unidos. Va a estar muy interesantes. Así es que los esperamos a las 13 horas con mi compañera de vida, Hildy, y mi ideólogo de cabecera, Yago Batusay. Un abrazo a los dos, queridos amigos. Gracias a Norman. Al rato va a dar una conferencia a Donald Trump, por cierto. No sé qué va a decir, pero hace rato unos periodistas le preguntaron, le dijeron, Irán acaba de amenazar con un ataque a empresas estadounidenses y responde Trump, ¿con qué? Con pistolas de balines, no tienen ni resorteras. Norman, ¿qué es eso? O Sandra Cuevas, que está lavando el trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Es una locura. Y le tengo miedo de las dos cosas. Bueno, sí, debemos de tener miedo, mucho miedo de cuando una persona con esas características habla, porque todo es mentira, todo es balandronada, ¿no? Todo es un acto son shows, ¿no? Pero hay que magnificarlos en su dimensión correcta. Fíjate que yo no quisiera pasar por alto que Pedro Sánchez está haciendo una gran labor, y no solo en beneficio de la paz mundial, lo está haciendo también en beneficio del Partido Socialista Obrero Español, que andaba alicaído por ahí antes de estos eventos y que hoy por hoy se está fortaleciendo a través de un posicionamiento político interesantísimo. Pedro Sánchez no es un político cualquiera. Yo siempre he dicho que el PSOE y el PP son la derecha y la ultraderecha en España. Vox no cuenta por fortuna. Fíjense, yo quisiera también terminar diciendo que este próximo 4 de abril, ya aterrizándonos, regresándonos a México, a nuestro país, este 4 de abril próximo concluyen 3 consejeros en el Consejo General del INE.
Y es interesante porque estos 3 consejeros, pues son prianistas que sirvieron al poder desde ese lugar, ¿no? A través de Lorenzo Córdoba y su grupo. Ellos son Dania Rabel Cuevas, está Jaime Rivera Velázquez y sobre todo la más radical, anti-López Obradorista, Claudia Zavala Pérez. Ya inició el proceso de registro, ya estamos viendo por ahí que están apuntando consejeros locales, de los tribunales electorales también locales o estatales. Y bueno, en este registro vemos que debe de tomar Morena una posición, porque aunque se diga lo contrario, hay que buscar una presión ideológica también dentro del INE. Yo sé que esto no es una cosa popular, sé que es una cosa provocadora lo que estoy diciendo, pero pues todos los partidos lo hicieron y eso de tener al INE en contra toda tu vida, bueno, pues sí que es un verdadero conflicto. Yo creo que el 22 de abril, que se espera, de 2026, que se espera que se hagan estos cambios o estas sustituciones, deberá entrar gente que pues por lo menos sean neutrales, ¿no? Y que no obedezcan a los partidos del pasado que lamentablemente siguen teniendo un pequeño presente, mis queridos amigos. Pues bueno, yo me despido, yo soy Norman F. Pearl, los espero, por supuesto, en X como tal y también en Facebook, donde tengo 2 cuentas, donde insisto siempre, pues podemos tener cierta interlocución y un poquito de debate. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Saludos a mi querido Vicente, que debe andar por ahí disfrutando en San Carlos de sus playas, ¿no? No, Norman, Jaime tiene una reunión al rato, fíjate, le digo, coincidimos en la Ciudad de México, así que a las 6 más o menos, 6:10, estaba trepando, bueno, no trepando al avión, estaba entrando ya al aeropuerto, no sé a qué hora sería su vuelo, supongo que como a las 7 o antes de las 7, ya sabes que entras y ahí sí ya no hay nada. Entonces viene camino a la Ciudad de México, ya nos enteraremos después. Seguramente no llega hoy sin censura, pero aquí vamos a estar y nos vemos mañana. ¿Qué van a hacer en Semana Santa? Jaime, ¿tú qué haces? Norman, ¿tú qué haces? Rapidísimo, antes que nos gane la señora presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Yo me tengo que preparar para la procesión y la crucifixión del viernes. Me toca participar. Ajá. Dicen que voy a jugar el papel de Judas. No me gusta, pero pues ni modo. Porque el año pasado me tocó ser crucificado, así es que me va mejor, así es que eso haré y son días de guardar. No, yo en estos días no practico el sexo porque no, está prohibidísimo en Semana. Hoy, Norman, se me hace que Jaime está divagando de cosas que no le pregunté. Pero claro, como dejé la pregunta abierta, dije las que haces, no las que no haces. Perdón, por eso voy a rezar el rosario, me voy a confesar y porque pues, ¿Y qué comes, Jaime? ¿Qué comes? Comeré pescadito porque la carne está prohibida, todo en el más amplio de la expresión. La carne nada sucumbir a la tentación, porque si no Diosito se va a enojar. Y voy a ver películas de Diosito. Ben-Hur, la Pasión de Cristo, todas estos. Oye, Semana Santa, eso se dedica a uno. Norman, ¿tú qué comes regularmente Semana Santa? Yo como exactamente lo mismo, como poco. No es cierto. No, lo que voy a hacer, y es lo que he venido haciendo estos días en diferentes horarios, es ir a ver a Franco. ¿Se acuerdan de Franco, mi pequeño nieto de 7 años futbolista? Pues bueno, pues él fue invitado a jugar un torneo con niños un año más grandes. Él es 2018 y con los 2017, ayer ganaron 6-2 y él metió 4 goles. Entonces, bueno, pues estamos muy contentos viéndolo siempre que se puede, porque, pues bueno, el deporte es fundamental en el desarrollo de todos los niños y todos los hombres, toda la gente. Entonces, bueno, pues es lo que voy a hacer. Voy a estar muy pendiente de mi pequeño. Norman, Jaime, muchas gracias por acompañarme. Ya esperemos al rato, pero
prácticamente ya estamos en Semana Santa, no, aunque empieza mañana, ¿no? No sé, pero tengo la impresión de que empieza el Ya es jueves, Semana ¿no? Santa, ya es Semana Santa. ¿Ya Semana No, Santa mañana? Sí. no, entiendo que es la próxima semana. No, No, ya estamos en Semana Santa. Bueno, a ver, yo oí el domingo que era Domingo de Ramos y lo quiero asociar ya con el Sábado de Gloria, pero El no sábado sé que viene este, es el cómo sábado le de sé. gloria. este sábado que viene debe ser sábado de gloria, Norman. Exactamente. Ok, bueno, yo andaba Sí. muy Es cuando uno perdido. ya puede salir corriendo desnudo a la calle. Es el sábado de gloria. Algo anda mal con Jaime, algo se le anda atravesando por ahí con sus obsesiones. Pero ya lo veremos, por favor, si haces eso, firma, graba algo, Jaime, todo el mundo tiene cámaras ahora, para que lo podamos anunciar aquí en Sin Censura. Eso va a ser noticia. No soy exhibicionista. Yo todo lo hago en privado. Pero pásenla bien, por favor. Ya debe estar por llegar la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así que vamos a tomar un cafecito. Gracias, Jaime, gracias, Norman. Sigan a Norman en sus redes, de veras, Norman tiene muchas de las ideas que nos cuenta, él las desarrolla en X. Sí, las desarrolla y cuando viene Norman, tiene un tratamiento ya pensado, digerido, y bueno, ciertamente salen temas de rebote, pero Norman no publico en redes, pero Norman publica bastante y responde y interactúa, así que sigan a Norman y a Jaime Hernández, ya saben, 1 a 3 de la tarde, estás terminando ahora un poco 1:45, ¿no? Sí. No apto para cínicos, con algo que parece que ya se está reconciliando su comentarista plurinominal, Yago Batusay. Así es. Ahí los espero a las 13 horas. Muchas gracias a los dos. Jaime y Norman se van a tomar un cafecito, lo merecemos. Yo me quedo un rato más con